Muy bien, hemos llegado a las 7:45 y hoy vamos a terminar temprano porque solo nos corresponden dos. De las 7 señales, solo nos corresponden las últimas dos. Y si no hay muchas preguntas, entonces vamos a terminar bastante temprano porque es un día en medio de la semana y no quiero que ustedes se vayan a acostar muy tarde o dejen de hacer sus cosas personales que deben de estar haciendo también. Pero vamos a comenzar la clase. Ya oramos al principio de la primera clase y vamos a orar. Vamos a cerrar en oración al final de esta clase. Así que no crean que es que no me recuerdo de hacer oraciones al final y al principio, pero lo hacemos al principio de la jornada y al final de la jornada. Espero que hayan podido descansar, espero que hayan podido comer algo, tomar algo. Si no, entonces los invito a un tecito. Hoy no es café, hoy es tecito. Muy bien, vamos a, vamos a compartir la pantalla en este momento para poder eh, dar, para poder comenzar esta sesión. Vamos a ver, muy bien. Muy bien, vamos a ver. Ok. Muy bien, consejería bíblica. Y estamos en la consejería bíblica 2 y estamos hoy en la lección 5. Precioso que hemos llegado ya a la lección 5 y continuamos con lo de las 7 señales. Yo quiero decirle una cosa a cada uno de ustedes que esto de las 7 señales lo estamos haciendo de forma para que usted pueda compartir con aquellas personas que no conocen de Cristo a través de la consejería o con algún amigo suyo, algún pariente suyo. Cuando usted vea que están pasando situaciones adversas en su vida, como las que hemos visto ya en las primeras 5 señales, por ejemplo, usted podría tomar el tiempo para trabajar con algunas de las personas y poder compartir el Evangelio del Señor. Recuérdense que cada señal se enfoca en 4 cosas. Cada señal se enfoca, número uno, nos muestra que Jesús se preocupa por la necesidad física de las personas. Toda persona, todo cristiano debe de hacer exactamente lo mismo. Todo consejero debe de mostrarle a la persona que se preocupa de la forma físicamente, materialmente, usted se preocupa, se interesa por la persona, por el aconsejado o por la persona con la que usted quiere compartir el evangelio. Pero también hay una segunda cosa en la que podemos observar que Jesús se enfoca aquí y es en la necesidad espiritual, la necesidad física, la necesidad espiritual. Después, Jesús se enfoca en cómo puede él mostrarles quién es Jesús en cada una de las señales o cada uno de los milagros, como usted le quiera llamar. Pero recuérdese que la necesidad física es la que abre el camino a que la persona pueda entender que a alguien le importa. La parte del enfoque de la necesidad espiritual es para ayudarle a cada persona a través de cada señal a entender que detrás de cada acción de Jesús hay una enseñanza espiritual, hay una verdad espiritual y eso lo podemos observar ahí también. Muy bien, ahora, después Jesús se muestra a cada uno de ellos quién es Jesús, como Dios, como el Hijo de Dios. Y por último, en cada una de estas señales también vemos la reacción de las personas. Cada persona tiene una reacción diferente. Podemos ver la fe que tenía a cada una de estas personas a través de las señales. Muy bien, habiendo dicho eso, entonces, vamos a comenzar el día de hoy. Siempre quiero que ustedes tengan pendiente que dónde nos hemos quedado, por dónde vamos. Así que el día de hoy lo que vamos a comenzar es haciendo un repaso, un corto repaso. Vamos a hacer un repaso y vamos a ver si podemos aquí darle a las... Muy bien, vamos a ver. Parece que el computador no nos está funcionando como debe de ser ahorita. Muy bien. Vamos a ver en forma de repaso. La primera señal, ¿recuerdan lo que fue la primera señal? Son 7 señales.
Recuérdense ustedes que las 7 señales, hemos dicho, tienen como propósito principal demostrar quién es Cristo. El propósito principal es que ellos, viendo las señales, puedan creer en el Señor Jesucristo, puedan creer que es el Hijo de Dios, puedan creer a quién es el Señor Jesús. Entonces, en cada una de estas señales, vamos a ver la primera, fue el agua en vino. La segunda vamos a ver aquí, la segunda fue la señal donde Jesús restaura una familia. Después de que Jesús restaura una familia, Jesús les da sana al hijo de un oficial. La tercera señal, Jesús le da esperanza a una persona que no tenía esperanza, y es cuando sana al paralítico que estaba en el pozo, esperando que un ángel tocara el agua, y Jesús le da esperanza a esa persona que no tenía esperanza después de 38 años. La cuarta señal, vemos que Jesús satisface el hambre de las personas, y es la multiplicación de los panes y los peces, los 5 panes y los 2 peces. Y vemos de que Jesús se preocupa por aquellas cosas que la gente se siente insatisfecha en su vida. Pero también estuvimos hablando de la quinta señal, donde vimos que Jesús ayuda en tiempos de dificultad. Y vimos cómo las tormentas arreciaban contra los discípulos, y Jesús les demuestra que Él en tiempos de dificultad, Él está ahí. Entonces, la primera señal, usted la puede usar para demostrarle a una persona que Jesús desea la felicidad de nosotros como seres humanos, y que Él está siempre dispuesto a proveer lo que verdaderamente hará feliz al ser humano, y esa es una relación con Dios. No es el vino en realidad, sino una relación con Dios. La segunda señal, podemos ver que Jesús está interesado en que nosotros entendamos que Jesús no está limitado por el tiempo, por la distancia, que Jesús no está limitado por nada ni nadie, que Él es Dios mismo. Y vemos que Él sana al paralítico, ¿verdad? Sana al hijo del oficial, luego sana al paralítico. La cuarta señal la podemos usar cuando vemos que una persona siempre está insatisfecha con su vida, que una persona está siempre necesitada, y podemos ver cómo Jesús muestra que Él suple siempre nuestras necesidades. Y la quinta señal es donde Jesús ayuda en un tiempo de dificultad, o sea, cuando nosotros estamos pasando momentos de prueba, momentos de dificultad, entonces podemos usar ese milagro de Jesús, podemos usar esa señal con el propósito de poderle mostrar a una persona el evangelio de salvación. Así que usted no solamente puede usar estas señales en su lugar donde tú está dando consejería a un no creyente, pero usted puede usar cada una de estas señales en el evangelismo diario de su vida. Cuando un amigo se acerca a usted, una amiga se acerca a usted y tiene alguno de estos problemas, insatisfacción, siente que nadie desea su felicidad, cosas así, usted puede usar cada una de estas señales para compartir el evangelio, y usted se sorprenderá cuánta gente puede venir a los pies de Cristo. Mucha gente me pregunta a mí, pastor, pero ¿por qué no nos enseña cómo evangelizar? Usted, para evangelizar, se aprende evangelizando. Y usted puede evangelizar usando estas señales, como lo hemos ido aprendiendo. Así que hoy vamos a continuar en la sexta señal. La sexta señal es donde Jesús abre los ojos físicos y espirituales de una persona. Jesús sana a un hombre que era ciego de nacimiento. La situación de este hombre no era tan fácil, mis queridos hermanos. La situación de este hombre no era tan fácil. Y quizás hay personas que se han preguntado alguna vez, usted tiene amigos, usted tiene familiares, usted tiene personas, usted va a tener personas que van a buscar consejería con usted, que son personas que muchas veces van a hacerse la pregunta, ¿por qué me pasa esto justamente a mí? ¿Ha escuchado personas que dicen eso? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? No, ¿por qué me pasa esto justamente a mí? ¿Hubo alguna situación en la que pensaste que era injusto lo que te estaba sucediendo? Aún a ti
como discipulador, como consejero, como evangelista, hay algún momento donde has dicho, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces, este hombre que estaba ciego, si alguien llega conmigo, algún amigo, un familiar o un aconsejado, y me dice, la verdad, hermano, pastor, lo que, como usted me quiera decir, no entiendo por qué estas cosas me pasan a mí. Siento que se me viene una cosa tras otra cosa, y entonces usted puede usar esta señal y explicarle a la persona. Bueno, ¿sabe usted que en una ocasión había una situación que Jesús encontró en Juan capítulo 9? Y esa situación se encontraba un hombre que no tenía ni idea del por qué, pero este hombre de nacimiento era ciego. Y él, me imagino yo que en algún momento él se preguntó lo mismo que usted se pregunta. En algún momento este hombre también se preguntó, ¿y por qué esto me pasa por qué me pasó justamente a mí? ¿Por qué no pudo pasar al hijo del vecino o a aquella persona del otro pueblo? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? ¿Por qué tuve que ser yo ciego de nacimiento? Este hombre lo que más anhelaba era ver la luz. Y hay cosas en la vida, usted le puede decir a la persona con la que está hablando, hay cosas en la vida que nos parecen siempre injustas. Hay cosas en la vida difíciles de entender. Entonces, hay muchas cosas que pasan en el mundo que parecen injustas. Hubo un hombre que había nacido ciego de nacimiento y muchas personas se preguntaban, ¿por qué le habría pasado esto a él? Ahora, sin duda, él se habría hecho la misma pregunta a sí mismo muchísimas veces, como usted y yo lo podemos ver. Ahora, ¿qué nos dice el texto bíblico? Es un texto bíblico bastante largo. Vamos a leer 41 versículos. Pero yo creo que usted los puede leer ahí conmigo. Si usted lo ve en la pantalla, usted los puede leer juntamente conmigo. Ahí sígame con su vista y yo los voy a ir leyendo. En Juan capítulo 9, versículo 1 al 41, esa es una preciosa historia. Dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, ¿ven ustedes lo que le preguntan los discípulos por la desdicha que estaba viviendo este hombre? Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y viendo, regresó viendo. Entonces, los vecinos y los que antes le habían visto ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú?
del que te abrió los ojos. Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron. Vean lo que, vamos a ver, sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso, dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntale a él. O sea que los padres de este hombre no querían ser expulsados de la sinagoga. Estaban más preocupados que no les quitaran su estatus social. ¿Se pueden imaginar, hermanos? Preocupados que no les quitaran su estatus social en la sinagoga y no dar gracias a Dios porque su hijo, que había nacido ciego, ahora podía ver. Pero por eso le dijeron, pregúntale a él. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? Verso 26. ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Porque lo que queréis, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Esto es maravilloso. Yo no sé qué piensan ustedes, les está diciendo él. Lo que yo sé es que a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y nace de su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que ha nacido ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y vean lo que hicieron los fariseos. Porque él se puso a defender a Jesús, lo expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Quiero que ustedes vayan viendo aquí lo importante que es de este texto. Jesús le abrió los ojos físicos a un hombre que tenía una necesidad. Pero aquí en el versículo 38 podemos observar que el deseo de Jesús era enseñarles a ellos que Él tenía el poder para que ellos vieran espiritualmente. Físicamente ellos podían ver, pero estaban más ciegos que el ciego. Y por eso Jesús les dice aquí, he venido al mundo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, hablando de la vista espiritual. Y para los que ven, sean cegados, o sea, los que se creen que sí ven todo, que saben todo, que sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron,
¿Acaso nosotros también somos ciegos? O sea, ellos entendieron lo que les estaba queriendo decir. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Qué historia más tremenda esta. Vemos una historia bien complicada, porque vemos una historia donde tenemos en escena un hombre ciego de nacimiento, pero tenemos en escena también personas que le preguntan, primero le preguntan los discípulos al Señor, Señor, ¿por qué está ciego este? Y sabe usted que hay personas así, piensan que hay personas que están enfermas o que tienen una enfermedad de nacimiento porque él o porque alguien en su familia pecó. Y tratan de buscarle culpabilidad a la persona y Jesús le dice, ni él ni estos, ni los papás ni él. Él fue, así nació para que Dios se glorifique. Y en vez de dar gracias a Dios, empiezan a cuestionar al hombre, empiezan a cuestionarlo y cuestionarlo y le hacen un juicio completo. Vienen sus padres y les dicen, este es el hombre, él es el hijo de ustedes que nació ciego. Y en vez de decir, sí, gloria a Dios, que ve, ¿dónde está el que le dio la vista para adorarlo? En vez de hacer esto, lo que ellos hacen, sus padres hacen, es que quieren lavarse las manos y, bueno, sabemos que es nuestro hijo y que era ciego, pero él está grandecito, pregúntenle a él. Así de esa forma, ellos no perdían su estatus en la sinagoga para que no los expulsaran, dice el texto. Y después de esto, él les da testimonio. Y después de que les da testimonio, Jesús se lo encuentra a este hombre porque lo expulsan. Lo expulsan. Y eso es una cosa bien importante, poder ver que este hombre estaba pasando una situación difícil tras otra. O sea que había una situación en la que este hombre no solamente la miraba injusta, pero le estaba sucediendo una tras otra cosa. Y cuando se encuentra Jesús y Jesús le dice, pues con el que hablas es el Hijo de Dios. Entonces ahí mismo el hombre creyó porque lo adoró, se convirtió y lo adoró. Ahora, es una historia preciosísima la de este hombre ciego. Y podemos ver aquí entonces en el texto bíblico qué cosas podemos aprender de esta historia. ¿Qué cosa podemos aprender? Primero, aprendemos lo que hemos estado diciendo ya. En el verso 2, vemos que los discípulos, vemos que Jesús se ocupa de las necesidades físicas de este hombre. Una vez más, hermanos, si usted quiere que una persona crea que usted es sincero en las necesidades que tienen ellos, preocúpese primero por las necesidades físicas. Sí, sí, no ignore las necesidades físicas. Lo dije anteriormente. Hay muchas personas que se quieren creer muy espirituales. Acuérdense que de pan de aire no vive la gente y de puras palabras no vive la gente tampoco. Hay ciertas necesidades físicas que la gente tiene y la gente no te va a escuchar tus palabras al menos de que tú le muestres a la gente con tus acciones que realmente te preocupas por ellos. A las personas se les tiene que comenzar mostrando que realmente te preocupa por ellos. A nadie le interesa cuánto tú dices o cuánto tú sabes. A la gente le interesa cuánto a ti te preocupan las personas y solo se lo vas a demostrar cuando te preocupas físicamente por ellos. Aquí podemos ver nosotros que los discípulos preguntaron quién que por qué había nacido ciego. Los discípulos pensaron que la ceguera de este hombre era resultado de su pecado. Pero en el versículo 3 del mismo capítulo 9 dice que Jesús dijo que este problema era una forma en que Dios podía mostrar su poder. Dios quería mostrar su poder al hombre ciego y a las multitudes que estaban ahí. Si Dios quitase el sufrimiento cada vez que lo pidiésemos, ¿sabe por qué seguirían las personas a Dios? Por la comodidad y por la conveniencia. No por amor, no por devoción a Dios. Sean cuales fueren las razones de nuestro sufrimiento, Jesús tiene poder para ayudarnos y lidiar con el problema, lidiar con esa situación.
En el caso de este hombre, podemos ver aquí mismo que este hombre había sido ciego toda su vida. Era un ciego natural. Su deseo y su necesidad más grande era que él quería ver. Él quería ver. Ahora, esa es la parte física. ¿Cómo miramos aquí entonces que Jesús se ocupa por la necesidad espiritual? Porque podemos aprender de la necesidad espiritual. En el versículo 4 y 5 del mismo pasaje, vemos que es una gran necesidad poder ver la luz del día para poder trabajar. Este hombre no podía hacer muchas cosas. Este hombre dice que no podía ver, por lo tanto no podía trabajar, no podía hacer cosas. En el versículo 5 dice que Jesús, Jesús dice que Él es la fuente de luz. O sea, vemos ahí que Jesús es la fuente de luz, o sea, de comprensión del ser humano, la fuente de comprensión espiritual para las personas de este mundo. Entonces, podemos ver ahí cómo Jesús le dice más adelante a ellos, les dice, bueno, ustedes que ven realmente no ven, y los que no ven puede ser que sí vean. O sea, estaba hablando de el ver espiritualmente. Entonces, la parte espiritual, la necesidad espiritual de la que Jesús quiere que la persona vea, es que la persona pueda ver de que a pesar de cualquier situación, a pesar de lo que está sucediendo, que aunque sea por muy injusto que nosotros lo miremos, Jesús se preocupa de que la persona sobre todo vea la parte espiritual de su vida. Ya se le supirió lo físico, ahora he aquí lo espiritual. De nada sirve si solo suplimos lo físico sin lo espiritual. Entonces, ahí mismo Jesús le muestra quién es Él. Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios, ahí el Hijo del Hombre representa a Jesús. Y cuando el hombre supo que Jesús era el Hijo de Dios, ahí mismo dice, del verso 37 al 38, que ahí mismo se postró y adoró. O sea que Jesús aceptó a Jesús, y Jesús aceptó la adoración también de él, que solamente le corresponde a Dios. Entonces, podemos ver algo sumamente precioso que sucedió ahí, ¿no? Al satisfacer esta necesidad temporal, Jesús mostró que tiene poder para suplir una necesidad más profunda y eterna. La necesidad mayor de este hombre, como lo dije anteriormente, era ver, era tener visión, pero sobre todo la visión espiritual. Él necesitaba ver y entender de que Dios tenía el deseo de que él viera espiritualmente. Por eso le da la vista física, pero no termina ahí. Después Jesús se lo vuelve a encontrar, y entonces Jesús le da el evangelio de salvación y el hombre cree. En cambio, los fariseos, aun cuando veían físicamente, eran espirituales, ciegamente espirituales. Es mucho peor ver físicamente y ser espiritual ciego, que ser físicamente ciego y ver espiritualmente. Si los fariseos hubieran visto su necesidad espiritual, Dios también habría abierto los ojos espirituales de ellos en ese momento. Entonces es importante que nosotros le podamos mostrar a una persona que Dios sí se preocupa, no importa el tiempo que estés teniendo el problema. No importa cuánta dificultad estás sintiendo en tu vida, es importante que le muestres a la persona que quien es Jesús nos demuestra claramente que se preocupa tanto por la parte física, pero Jesús no para ahí. Jesús te puede dar de comer hoy, Jesús te puede sanar hoy, pero Jesús quiere darte la vida eterna, la sanidad por la eternidad, y el alimento físico y espiritual que va a alimentarte por lo espiritual también, por la eternidad también. Así que Jesús se presentó como el Hijo de Dios aquí. Vemos que Jesús se presenta como el Hijo de Dios, y los milagros de Jesús no solamente suplen la necesidad física, sino que cada uno de ellos señala alguna característica de la persona de Jesús. Noten aquí bien importante que él restaura la visión de este hombre para que pudiera ver la luz. La luz representa iluminación y conocimiento, dijimos anteriormente. Jesús es la luz del mundo. Eso dice la palabra de Dios. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo.
y el que ande conmigo nunca más andará en tinieblas. Él no está limitado por nada y puede dar el entendimiento a quien él quiera. Entonces, ¿qué vemos aquí en cuanto a la fe? Al hacerse discípulo de Jesús, este hombre, ¿qué es lo que sucedió? Según el verso 34. Cuando ellos dijeron, los fariseos dijeron, este es discípulo, lo primero que hicieron fue que lo expulsaron de la sinagoga. O sea, venía de ser ciego y en vez de estar alegres ellos, lo expulsan de la sinagoga. ¿Qué le podría usted explicar a una persona con la que usted está tratando de compartir el evangelio? Quizás una persona le pueda decir a usted, pastor, pero, o hermano, hermana, esto aquí se ve difícil porque el hombre había sido ciego por tanto tiempo. Jesús finalmente le da la vista y en vez de él ganar una buena reputación porque recuperó la vista, este hombre ahora lo están expulsando. ¿Qué cosa usted le podría decir a una persona así? Yo creo que es importante saber lo que uno le podría decir a una persona con ese problema. Alguien quisiera añadir algo a esa pregunta, alguien quisiera responder a esa pregunta. ¿Cómo podría usted responder a una persona que le diga esto? Muy bien. La forma mejor que responder a algo así es decirle a la persona, lo más importante es que usted está ahora viendo lo que Dios quiere que usted vea. Problemas siempre habrán en la vida, pero a través de los problemas que tenemos en la vida, Dios siempre está dispuesto y disponible para ayudarnos. Dios, no importa que este hombre nació ciego, el Señor Jesús siempre está dispuesto a socorrer al necesitado. Pero no solamente a socorrer al necesitado, el Señor Jesús se alegra mucho más de que usted, como aconsejado, como persona, que usted pueda ver las verdades de Dios, que usted pueda, sus ojos espirituales puedan ser abiertos a las maravillas de Dios, a la vida eterna, a las bendiciones que Dios tiene realmente para usted. Entonces, no importa cuántos problemas se vienen encima, usted ha podido ver ahora con sus ojos espirituales a Jesucristo y Él ya venció con poder y gloria. Él ya venció cada una de estas cosas. Usted tiene que estar confiado en Él a través de cada una de las situaciones. Cuando los discípulos tuvieron tormenta, tuvieron que confiar en Él. Cuando aquel hombre no podía entrar al estanque, tuvieron que confiar en Él. Cuando a aquella gente se le acabó el vino, tuvieron que confiar en Él. Y con cada una de las señales, cuando aquel hombre perdió su hijo, tuvo que confiar en Él. Entonces, cada una de las señales usted las puede incluso repasar ahí y mostrarle a la persona, sí, quizás Dios le ayuda en un problema y de repente le sale otro. No se desanime, no se desanime, porque Jesús está ahí siempre. Jesús está al día y Jesús quiere que usted vea, pero sobre todo que usted vea con sus ojos espirituales. Eso es lo que se le puede decir a una persona así. Los milagros de Jesús hicieron que las personas reaccionaran de diferente manera. Cada manera de reaccionar nos enseña algo sobre la fe. Los padres de este hombre, por ejemplo, no creyeron porque no porque no tuvieran pruebas suficientes, sino porque no quisieron. Perder su posición era lo que no querían ellos. No quisieron perder su posición social en la sinagoga. Cuando tenemos fe, siempre habrá un precio que pagar. Sabe que en muchas iglesias a la gente las engañan. Han escuchado las iglesias pare de sufrir, ¿verdad? ¿Sí? Solo hagan así, pare de sufrir, sí, hay pare de sufrir por todos lados, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces en esas iglesias engañan a la gente, les dan un evangelio falso y barato, donde le dicen a la gente, no van a sufrir más. Pero cuando usted esté compartiendo el evangelio con alguien, cuando usted esté compartiendo el evangelio con un aconsejado, con un amigo, con un familiar, nunca engaña a la persona. Siempre dígale la verdad, hay un precio que pagar.
Hay un precio que pagar y este hombre, no solamente sus padres lo rechazaron, pero lo expulsaron de la sinagoga y los padres de él no quisieron pagar ese precio. Podemos perder muchas veces amigos. Quizás usted pueda perder su posición social. Necesitamos escoger qué es lo más importante. Tú quieres que tu vida sea restaurada, le puedes decir a la persona. Tú quieres que tu vida mejore realmente en tu caminar con Dios, pero no quieres perder posición social o amistades. Necesitamos escoger qué es lo más importante en nuestra vida. O sea que tú vas a tener que escoger qué es lo más importante. Dios quiere restaurarte. Dios quiere volver a darte lo que un día tuviste en cuanto a físicamente. Dios quiere que seas una persona feliz. Lo vimos en la primera señal. Dios quiere que tengas vida y vida en abundancia, pero de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra. Así de que la pregunta es, si tú vas a escoger lo que es más importante para tu vida, la comodidad, o vas a definitivamente aceptar que juntamente con seguir a Jesús, muchas veces hay un precio que pagar, ¿no? Esa es la señal número 6. Ahora vamos a la señal número 7. ¿Cuál es la 7? La señal número 7 es el famoso texto cuando Jesús levanta a un hombre de entre los muertos. ¿Quién era este hombre? ¿Se recuerdan? Con ver la foto aquí, creo que se recuerdan que era Lázaro. Lázaro. Lázaro porque estaba envuelto en todo ese vendaje que tenía, ¿verdad? Ya conocemos la historia de Lázaro. Así de que podemos ver aquí la historia de Lázaro como la séptima y última señal. Seguramente usted alguna vez se ha preguntado, ¿quién hubiera, Perdón, qué hubiera, Pastor, perdón, ¿pudiera poner la presentación completa? Porque nada más se ve el primer slide y los otros slides no se ven así de un lado nada más. de veras, en toda la presentación no se ha podido ver? No, Oh, ¿eso se ven los versículos bíblicos? No, no. Oh, nomás se O sea, ve nada más se ve conseguir. el primer slide. ok, ok, ok. Vamos a ver. No sé por qué está pasando esto, porque, ok, vamos a ver una cosa ahorita. Ok. Me dicen si se ve en esta ocasión, ¿ok? ¿Qué pueden ver ahora? Ya se ve el slide donde dice muerte de Lázaro. Ok, ahora me dicen si se ve ahorita que lo pongo así. ¿Se ve? Sí, se ve igual. Se ve Igual. igual. Ok, ya vamos a ver. Ahora, Está lo mismo. no se ve ahí ¿se ve en letras azules? No. No, letras blancas. Y ahora, sigue Mm, viéndose nada más el pasaje. Sí, Sí. solamente se mira Juan 11. Y ahora, Ahora sí. ok, lo Ya. vamos a tener que hacer así. No sé por qué no está, la proyección es la misma, pero muchas gracias por hacérmelo saber. Lo voy a poner de esta forma y voy a ir hacia abajo. ¿Sí pueden ver así? ¿O se ve muy pequeño, muy chico? Se ve pequeño, pero sí ahí está bien. ¿Sí se logra ver? Sí, ahí se logra ver mejor. Ah, ok, gracias. Muchas gracias por hacerme saber eso. Desafortunadamente. Pero bueno, es asunto de Zoom ya porque aquí en mi computadora se ve totalmente claro, totalmente bien. Pero muy bien, entonces si nuevamente, muchas gracias hermanas, si nuevamente no se ve, entonces por favor me vuelven a hacer saber. Vemos una vez más la séptima señal.
donde Jesús levanta a Lázaro, ¿verdad? Ahora, decíamos anteriormente que seguramente en algún momento nos hemos preguntado, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera actuado en forma distinta en tal o cual ocasión? ¿Les ha pasado eso a ustedes alguna vez? ¿Qué hubiera sido cuando usted tiene algún problema y de repente usted dice, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera actuado así, hubiera dicho esto, hubiera dicho aquello? ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado ahí? O quizás, quizás se hubiera evitado una situación como esta. Muchas veces nos preguntamos, ¿verdad? Esto cuando una persona, especialmente cuando perdemos a un ser querido. Preguntamos esto cuando una persona se nos muere. ¿Qué habría pasado si, y podríamos decir, si hubiera llegado temprano al hospital? ¿Qué habría pasado? Él hubiera tenido más, si él hubiera tenido más cuidado. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera tenido que ir a aquel lugar donde tuvo el accidente y ahí lo perdimos o ahí la perdimos? Es que siempre queremos encontrar una cosa que podríamos hacer diferente para cambiar una situación. Dos amigas de Jesús preguntaron lo mismo cuando su hermano Lázaro murió. Entonces, hay personas que tal vez llegan a usted con el deseo de que usted les dé consejería y tal vez no son creyentes y tal vez llegan, es que yo no sé por qué hice esto, yo no sé por qué hice lo otro, ¿qué hubiera pasado si esto? Si? O sea, las preguntas vienen a la mente de la persona. Ahora, quiero que veamos el texto. Vamos a ver el texto. Ojalá que lo puedan ver bien. Pero dice aquí en cuanto a la muerte de Lázaro, dice que estaba entonces, vamos a ver si lo puedo poner un poco más abajo. Ok. Dice en el versículo 1, comenzando ahí, dice, estaba entonces enfermo un llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que aquí el que amas está enfermo, hablando de Lázaro. Oyendo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Ahora, noten una cosa aquí, que Jesús, en vez de apresurarse para ir donde estaba Lázaro, Jesús se queda. Ahora, es importante entender bien esta historia, porque ¿qué es lo que Jesús está queriendo enseñar con eso? ¿Qué es lo que nosotros le podemos ayudar a una persona a entender lo que Jesús está queriendo transmitir, comunicar? Que Jesús no tiene prisa, que Jesús hace las cosas a su tiempo, a su manera, aunque muchas veces nosotros no las entendamos. ¿Se recuerdan ustedes lo que estaba sucediendo aquí? Ellos estaban desesperadas porque Jesús no se apuraba. Y después de 2 días, le dijo a los discípulos, ahora sí, vamos a Judea otra vez. Verso 8. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Y otra vez vas allá? Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, porque para que creáis, mas vamos a él.
Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, y a sus condiscípulos, ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarles por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Miren qué preciosa historia para compartir el evangelio. Porque muchas veces hay personas que van a actuar de esta forma. Porque al ser humano le gusta tener control de las situaciones. Cuando usted le dé consejería a una persona que le gusta controlar las cosas, siempre las personas, es que si hubiera calculado más, es que si hubiera hecho esto, o si hubiera dicho. Y muchas veces pasan cosas que Dios permite que pasen en la vida de las personas con el propósito de que las personas puedan ver el poder de Dios. Y entonces uno tiene que tratar de ayudar a la persona a decirle, no, Dios permite algunas cosas en la vida de cada uno de nosotros porque Dios quiere que tú veas el poder de Él. Dios quiere que tú sepas que Él nunca llega tarde. Él llega siempre a tiempo. Dios siempre llega a la hora que Él debe de llegar, no cuando tú quieres, no cuando yo quiero. Dios sabe cuándo y por qué hace cada una de las cosas. Y ahí le dice a Marta, le dice, ¿cómo le dijo? Si tú hubieras estado, mi hermano no habría muerto. Pero recuérdense que Jesús se quedó 2 días más a propósito. Y me alegro por ustedes, le dijo Jesús a los discípulos, por ustedes que vean que está muerto para que él viera lo que él iba a hacer al resucitarlo. Marta le dijo, yo sé, le dice el verso 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, ella pensó que Jesús le estaba diciendo, va a tener la resurrección en los tiempos finales. Pero mire lo que le dice Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que lo que Jesús le está enseñando aquí a Marta es que, aunque nosotros muchas veces como seres humanos, si a mí una persona me llega y no es creyente y me llega diciendo, es que ya no tengo esperanza de esto, ya no tengo esperanza de lo otro, o ya perdí esto. Mira, no importa lo que tú hayas perdido en tu vida. No digas que no hay esperanza. Porque si Jesús pudo resucitar a una persona después de 4 días en el sepulcro, para Jesús no hay nada imposible. Jesús te puede demostrar con su poder que Jesús puede resucitar cosas que en algún momento se acabaron. Jesús puede reavivar aquello en ti. Jesús puede reavivar situaciones que Jesús quiere que tú vivas, que tú experimentes. Jesús puede reavivar lo que en algún momento se ha muerto. Y Jesús, eso era lo que le estaba enseñando a Marta aquí. Le estaba diciendo, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, está vivo. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Le dice, ¿crees esto? Entonces, para mí, esta es una de las historias más preciosas de cómo podemos compartir el evangelio con alguien. Porque las personas pierden la esperanza, las personas pierden la motivación. Y muchas veces todo lo que Jesús le estaba preguntando a Marta aquí, o sea, ¿qué hay peor que la muerte? Y si Jesús le estaba diciendo que tenía solución aún para la muerte, yo le puedo decir a un no creyente, quiere decir que Jesús tiene solución para cualquier cosa en tu vida. La pregunta es, según lo que dice el verso 26,
tú crees en el Señor Jesús. Estás dispuesto a creer en Él, estás dispuesto a entregarle tu vida y dice que aunque llegaras al punto de morir, vivirás. ¿No deseas tener esa vida eterna? Entonces, eso es parte de cómo usted puede compartir el Evangelio. Verso 27, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. O sea, que ellos querían ir a consolarla porque pensaban que iba al sepulcro. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a los pies diciéndole, mire lo que le vuelve a decir, María se lo dijo Marta, se lo dice María, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. O sea, nos damos cuenta cómo el ser humano, cuando no ha entendido quién es Dios, cuando no ha confiado en Dios, el ser humano siempre puede ser bien pesimista, negativo. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Por qué? Porque no habían entendido que Él es la resurrección. Y vean lo que le dice Jesús en el verso 34. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús estaba tan triste que, ¿saben ustedes que este es el versículo más corto de la Biblia, verdad? Jesús lloró. Jesús lloró en ese momento. Dijeron entonces los judíos, mirad, le amaba. ¿Cómo le amaba? Y algunos de ellos dijeron, no podía, y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego. O sea, ¿se recuerdan la señal anterior? ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Nuevamente, vean la negatividad de la gente en esta escena. Y después dice, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Hermosa historia. Increíble historia para compartir el evangelio con alguien. Y sobre todo, mis queridos hermanos, vemos el poder, vemos que Jesús no está limitado absolutamente por nada ni por la muerte misma. Vemos el poder de Jesús, pero vemos la reacción y la fe de la gente como resultado de lo que ellos ven que Jesús. Entonces, cuando usted comparte el evangelio con alguien,
Nunca se desanime si las personas rechazan el evangelio. Imagínese usted aquí, Jesús estaba resucitando a un muerto de 4 días que ya yedía. Y aún así, unos de ellos, algunos creyeron y otros, ¿qué hicieron? Se fueron a contarle el chisme a los fariseos. No creyeron. O sea que usted no se preocupe por la reacción de la gente. Eso es problema de ellos. Usted asegúrese que usted puede compartir bien el evangelio de salvación de las personas. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Lo que podemos aprender es que Jesús se ocupa de nuestras necesidades. Aquí podemos ver que Jesús se ocupa de nuestras necesidades físicas. En este texto observamos que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús amaba a esa familia y aún así no atendió de inmediato al llamado de las hermanas. Jesús tenía un propósito con esto. Jesús no fue de inmediato porque Jesús iba a realizar un milagro resucitando a Lázaro. Jesús estaba contento porque sabía que este milagro iba a fortalecer la vida de sus discípulos. Jesús tenía un propósito con todo esto, pero también podemos ver la parte espiritual. Podemos ver la parte espiritual. Todo el que cree en Jesús, Jesús les dice, les aseguro, no morirá jamás. Eso significa que Jesús es el único que puede darnos la vida eterna. Y cuando tú lo aplicas a los problemas, por muy difíciles que sean la gente, entonces es ahí cuando lo dije anteriormente, tú le puedes dar esperanza a la persona. Que Jesús, si Jesús pudo resucitar de los muertos, entonces, ¿qué limita a Jesús en hacer algo en tu vida, en transformar una situación de tu vida, en resucitar algo que tal vez tú das por perdido? Al solucionar esta necesidad temporal, Jesús también mostró su capacidad de proveer para la necesidad más grande y eterna. Después de un tiempo, Lázaro murió de nuevo, pero la vida eterna es mucho más importante que la vida física. Con este milagro, Jesús mostró su poder de dar vida eterna a través de una relación de intimidad con Él. Y es ahí lo precioso de lo que tú le puedes explicar a una persona, de cómo esa persona puede llegar a entender también esto. Jesús aquí básicamente les muestra quién es Él. Hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado y Jesús resucita a Lázaro después de mucho tiempo. El único que tiene poder sobre la muerte es Dios mismo. Básicamente, Él les está demostrando quién es Él a estas personas, que Él era el Mesías. ¿Qué es la fe que vemos aquí? ¿Cuál es la fe que vemos? Vemos que muchos judíos que estaban ahí creyeron en Jesús al ver este milagro. Pero ¿qué es lo que vemos después? Vean lo que vemos después. Otros se fueron a acusar al Señor Jesús. Otros se fueron a acusar a Jesús con los fariseos que se reunieron con los sacerdotes y lo que querían era matar a Jesús. Aquí está Jesús dando vida. Ahora, acuérdate de una cosa. Cuando tú compartas el evangelio, hay personas que te lo van a aceptar, hay personas que te van a rechazar. Cuando tú des un consejo bíblico, hay personas que te lo van a aceptar, hay personas que te lo van a rechazar. Cuando tú compartas la palabra de Dios, hay personas que la van a aceptar, hay personas que la van a rechazar. O sea, no te sientas mal. Si rechazaron a Jesús, ¿quiénes somos nosotros para decir que no vamos a ser rechazados? Y entonces es importante explicar el poder de Dios y cómo Dios puede transformar una situación, por muy imposible que se vea, en la vida de una persona que no ha creído en Cristo. Dios puede transformar las cosas. Dios puede ayudar al ser humano. Y compartes el evangelio con estas 7 señales. Y va a ser de mucha bendición para aquellos que te están escuchando, cómo estás compartiendo. Y recuérdate, algunas personas te van a aceptar la enseñanza, otras personas no te la van a aceptar. Es importante que podamos entender aquí nosotros que hubo varias respuestas a los milagros de Jesús.
que nos enseñan algo acerca de la fe. Jesús dijo a Marta, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Muchos creyeron en Jesús después de que él hizo este milagro, pero otros lo rechazaron y delataron a Jesús a los fariseos por lo que había hecho. Las palabras y acciones de Jesús, desafortunadamente para muchas personas, siempre dividen a las personas en dos grupos. Las palabras que Jesús dice y las palabras que tú repitas de Jesús van a poner las personas en dos grupos. Grupo 1, los que creen con una fe superficial y egoísta. Los que creen en Jesús y que solo Jesús es un hombre. Y el otro tipo de personas son los que procuran satisfacción en el mundo físico. Tenemos el grupo 2. Hay gente que son los que tienen fe en Jesús, en el Jesús que encontramos en la Biblia. Y tenemos también los que creen en Jesús y que Jesús es el Dios hecho hombre. Y los que creen, los que procuran satisfacción espiritual a través de una relación de intimidad con Jesús. Ahora, nunca se te olvide como consejero que tu trabajo es explicar y enseñar con amor a la gente estas verdades. No es tu trabajo convencerlos. Esa es la obra del Espíritu Santo. Tu obligación es siempre compartir con amor, compartir con paciencia, compartir con misericordia. Esa es la obligación que tienes tú. La gran pregunta es, en todas estas señales, ¿es a cuál de estos dos grupos perteneces o pertenece la gente con la que estás trabajando? ¿A cuál de estos dos grupos pertenecen estas personas? Ahora, es sumamente importante, mis queridos hermanos, que nosotros entendamos bien estas 7 señales. Y recuérdense que tienen una tarea pendiente de estas 7 señales para que ustedes puedan poner en práctica esto. Ustedes, de la manera en que ustedes van a hacerse expertos en estas 7 señales, es estudiándolas y practicándolas, estudiándolas y practicándolas. La práctica hace al maestro. Entre más usted lo practique, más usted va a ver la efectividad que tiene cada una de estas señales en usted compartir el evangelio con personas, especialmente con personas a las que usted está discipulando o aconsejando. Sumamente importante hacerlo. Ahora, con esto terminamos las 7 señales y tenemos unos minutos todavía para saber si hay alguna pregunta, alguna cosa que quisieran salir de alguna duda, porque hemos estado hablando ahorita en estas 3 semanas cómo usar estas 7 señales para evangelizar a la persona que usted está aconsejando, pero también las puede usar con su familia, con sus amigos, que de alguna manera tal vez vienen con una situación de peso, una situación negativa, una adversidad que están viviendo. Muy bien. Preguntas, hermano. Levante su mano y con todo gusto se le dará la oportunidad. Yo. Hermana Leti. Pastor, fíjese que quisiera compartir con ustedes que precisamente la semana pasada no entré a clases porque se me presentaron dos casos bien difíciles y yo estaba viendo que con esta señal número 7 me identifico bastante, primero por lo que yo pasé y luego por los casos que se me presentaron, porque hace 5 años pues mi esposo murió y me costó mucho salir de esa situación, a pesar de que yo era cristiana. Pero fíjese que la semana pasada se me acercó una persona y me dijo que necesitaba que le ayudara a orar por su nieta. Su nieta tenía 5 años y asistía a la iglesia, pero era una cristiana regular, no una cristiana así bien fundamentada en las cosas de Dios. Sí. Y luego se me presentó otra persona que me llamó y me dice, necesito que venga a orar por mi esposo porque tuvo un accidente y está agonizando.
pues me puse algo nerviosa porque ya era la madrugada, aquí es un poco peligroso, pues fui y llevamos al muchacho al hospital, tratamos de hablarle de Dios y toda la cosa. El punto es que, pues Dios le dio vida al muchacho, de alguna manera, pues él está ahí, estoy tratando de darle consejería, irlo a visitar y toda la cosa. Pero el mismo día que regresé del hospital, la noticia fue que la niña murió. Y hubo una persona que no está bien cimentada en la palabra de Dios y se acerca y me dice, ¿cómo puede ser posible que este hombre andaba mal, trataba mal a su familia, por andar tomado, fue a chocar con ese carro y a él Dios le da la vida y a la nena se la quita? Sí, sí. Y la nena que era inocente. Entonces, la realidad es que con estas señales a mí me está ayudando mucho esta clase. Entonces le digo yo, mire, yo no le puedo dar exactamente la respuesta. Lo que sí le puedo decir es que la nena pues ya está con papá Dios y esa fue su decisión. Ahora Dios le está dando una oportunidad porque no lo tiene en su corazón y para Dios es más importante el alma que la vida que podamos tener aquí, ¿verdad? Física. Sí, A sí. él le interesa más salvar nuestra alma, pero es mucho más difícil aconsejar a una persona que ya es cristiana, que muchas veces con la misma palabra está debatiendo, se meten en depresión, no quieren salir de ahí por la situación que están pasando. Así. Y la realidad que aquí da... Ahora, ahí usted tiene una situación, yo podría decir, ahí usted tiene una situación bien importante. Y creo que en la forma en que usted, parte de lo que entendí, la forma en que usted lo manejó, estuvo muy bien. Porque lo primero que, si yo estuviera en esa situación donde tengo dos casos y una persona me dice una cosa, por ejemplo, la señal del hombre al que Jesús le abre los ojos, ¿quién había pecado? ¿Él o sus padres? Y Jesús dijo, no, nadie pecó. Entonces, en este caso, vemos que es una situación que se ve injusta, ¿verdad? Se ve injusta. Entonces, vemos el caso de la niña. Y en el caso de la niña, vemos de que humanamente se ve como algo injusto que ha pasado. Pero es muy importante lo que usted le dijo, porque yo lo primero que haría es, usted sabe que la palabra del Señor dice, el Señor Jesucristo, cuando los niños se acercaron a Él les dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que eso quiere decir, querida hermana, es que su niña está en el reino de los cielos. Y hay situaciones que no las entendemos el por qué, pero su hija tenía seguridad de ir al cielo, está con Jesús, ella está viviendo ya su vida eterna y ella está viviendo para siempre. Y está viviendo con la felicidad que todo ser humano desea tener. Ahora, tenemos este otro hombre, sobrevive, pero este hombre ya es un adulto, ¿verdad? Entonces tenemos la siguiente señal, la señal de Lázaro, donde hay cosas imposibles, donde tal vez estás cerca. Mira, tú has llegado cerca de la muerte. Y Cristo tiene el poder para cambiar todas esas situaciones, aún la muerte. Perdón. Muchas gracias, perdón. Pero ahí está, Jesús puede resucitar tu ánimo. Jesús puede ayudarte, pero para que tu vida cambie como adulto, tienes que creer en Jesús. Tienes que entregar tu vida y recibir entonces la vida eterna. Si algo más te hubiera pasado, ¿a dónde estarías en tu vida? ¿A dónde estarías en tu vida eterna? Porque hay una vida por la eternidad. Pero aquí dice Jesús que aunque tú mueras, si mueres en Él, aunque estés muerto, vivirás. Entonces, ahí podemos usar diversas señales, pero a la misma vez, cuando una persona viene a consejería porque pierde a alguien, lo más difícil a veces, como dijo, usted dijo una verdad muy grande. Uno de los problemas que tiene la gente para un consejo es con los cristianos.
Pero más que nada es con los cristianos inmaduros, porque Sí. eso tiene que ver mucho con inmadurez. Cuando un cristiano tiene madurez, un cristiano entiende que la persona está con Cristo y que el apóstol Pablo dijo, es mejor estar con Cristo que estar en esta tierra, ¿verdad? Entonces, ahora, en la inmadurez muchos cristianos pueden quejarse, porque no han entendido bien quién es Dios. Recuérdense que en esa señal del ciego, ellos no habían entendido bien quién era Dios, aún Marta y María. No habían entendido bien. Sí, Señor, sabemos que resucitarás a Lázaro más después, ¿verdad? Ellas no habían entendido bien todavía que Él era la resurrección. Entonces, en situaciones así, muchas veces hay cristianos que van a buscar respuestas como las que ella dijo. ¿Por qué? ¿Verdad? Si ella era una niña buena y él no. ¿Por qué ella sí y él no? ¿Por qué ella muere y él no? Ahora, en esas situaciones, para ustedes como consejeros, es importante entender que la razón por la que la gente, cuando nosotros tenemos a un familiar enfermo y se nos muere, a nosotros nos duele como seres humanos. Es normal. Por eso es que tenemos que pasar un tiempo de luto. Pero cuando nos empezamos a quejar de esa forma, ¿por qué lo hacemos? O cuando un familiar está sufriendo de una enfermedad donde está adolorida la persona, donde la persona está sufriendo, está en cama. Yo, por ejemplo, yo he dicho, si en algún momento a mí me toca estar conectado en aparatos, por favor, jamás. Que sea la voluntad de Dios. Si es tiempo de irme, me voy. Pero, ¿cómo sabe usted que esa persona que está ahí, o sea, el sufrimiento que está teniendo? Y hay situaciones donde hay personas que ya no tienen vuelta atrás. Lo que nos hace a nosotros como seres humanos no desear la partida de un ser humano que está sufriendo es muchas veces el egoísmo. Nosotros no queremos sufrir. Porque al ver partir a la persona, si sabemos que está con Cristo y entendemos lo que es estar con Cristo, sabemos que es lo mejor para la persona. Pero nosotros en nuestro egoísmo no queremos nosotros sufrir. No es fácil porque sufrimos. Ahora, aunque suframos, es importante poder aceptar la voluntad de Dios y darle consejería a la gente así. No es tan fácil. No es tan fácil. Así que muy buena experiencia en los casos que está teniendo. Muy buena experiencia y gracias por compartirlo, porque así los demás hermanos también pueden aprender de eso. Gracias. Tengo una pregunta, pastor. Sí, Bueno, realmente es... hermano. Eso era, ¿estamos bien ahí, hermana? Sí. Muy bien. Sí, gracias, hermana. Hermano Adolfo. Ok, bueno, son dos cosas. Ok, obviamente Jesús realmente por nombre, ¿verdad? Llamó a Lázaro, porque si no, todos los demás muertos hayan resucitado, ¿verdad? Si no lo haya hecho con el nombre, o sea, decir el nombre de él, ¿verdad? No necesariamente, porque Jesús sabía el mandato que él estaba dando y a quién se lo estaba dando. La razón por la que Jesús llama a Lázaro por nombre es porque él quería que supieran que era a Lázaro, que él quería que el testimonio del poder de Dios se revelara, que Lázaro, que tenía 4 días de estar muerto, era el que él estaba llamando. Los demás muertos no hubieran resucitado, porque Jesús sabía a cuál de ellos estaba llamando. O sea, él sabía a quién se estaba refiriendo, aunque no lo hubiera llamado por nombre. Pero el hecho de que lo llama por nombre era para comprobar que era a ese que específicamente, dice el texto, estaba muerto por 4 días, que estaba envuelto en vendaje, que yedía ya. Así que muy buena pregunta. Ok, la siguiente es, ¿qué es lo correcto? ¿Qué palabras se puede usar, por ejemplo, con una persona, ya sea en consejería, ya sea
cuando se da uno cuenta de que alguien ha perdido un ser querido o algo, porque a veces las palabras que salen de la boca de uno es, oh, lo siento mucho, esto es lo que estás pasando, te entiendo, y a veces es lo último que la persona quiere escuchar, ¿no? O sea, la verdad es de que, ok, thank you, pero no creo que me entiendas. Sí, sí, sí. Una de las cosas que me ha pasado a mí cuando he tenido que dar consejería a personas que han perdido un ser querido es que incluso trato de decirle a las demás personas que eviten lo más posible en ir y decirle a la persona, lo siento, nuevamente, porque llega un punto donde es lo último que la persona ya quiere escuchar lo mismo y lo mismo y lo mismo. Muchas veces cuando una persona ha perdido un ser querido, lo que esa persona desea es simplemente la presencia de las demás personas ahí. Sentir en su corazón que hay un apoyo moral, un apoyo físicamente, están las personas ahí y a veces es mejor estar uno ahí presente y callado. Hace más ayuda a uno y esperar el momento en que la persona que está pasando ese dolor abra su corazón. ¿Qué es lo que quiere hablar? ¿Qué es lo que quiere preguntar o decir la persona? Y aprender a escuchar. Por eso, una de las cualidades de un consejero, de un buen consejero, es que un buen consejero sabe escuchar, ¿no? Y cuando una persona ha perdido un ser querido, llega un punto donde es cansado de seguir escuchando lo mismo. Lo siento mucho, lo siento mucho, lo siento mucho. Llega a ser cansado y frustra muchas veces a la persona y la persona por educación. De hecho, muchas veces una persona ya ni siquiera contesta el teléfono después. Y las personas dicen, bueno, pero es que le llamamos y no contesta el teléfono. Pues que ya se cansó de oír lo mismo. Y la persona está procesando, está pasando un luto. Y es un asunto de proceso, ¿no? Y hay que tener esa paciencia. Y lo mejor es que en ese momento, mientras la persona no quiera hablar, es estar ahí presente físicamente. En el momento que la persona quiera hablar, quiera abrir su corazón, entonces hay que escuchar. Y a veces uno tiene que saber, yo no tengo todas las respuestas. Me voy a quedar callado y le voy a decir, estamos aquí, lo que necesite, en lo que podamos apoyar. Eso es bien importante. Y yo creo, bueno, usted ha tenido experiencias difíciles también, como cada uno de nosotros lo hemos tenido en diferentes formas. Pero muy buena pregunta. Muy bien. Gracias, hermano Adolfo. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? Sí, hermano Caín. Sí, lo escuchamos. Vamos a ver si aquí lo puedo poner. Sí, ¿ya me escucha? Ahora sí, hermano. Sí, buenas noches. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones. Ok, hermano, en el caso de, por ejemplo, personas que mueren sin Cristo, ¿qué consejo podría dar a una persona y que tal vez esa persona que murió se le aconsejó, se le compartió y mueren sin Cristo y, por ejemplo, a la persona cercana de ella, de esa persona, ¿qué aconseja usted, hermano? Yo personalmente, cuando, digamos, estoy tratando con un ser querido que tal vez es creyente y el familiar que pasa a la presencia de Dios o a la vida eterna, sea que pase lejos de Dios o cerca de Dios, lo que yo normalmente hago es que lo último que usted le quiere decir a la persona es, bueno, pues lo siento mucho, se fue al infierno. Eso no es lo que usted le quiere decir a la persona. Es importante siempre decirle a la persona, después de que usted se da cuenta y usted está seguro que esa persona no tenía una relación con Dios, lo que yo le digo a las personas es, mire, solamente Dios sabe
cuál sea la eternidad de su familiar. Solamente Dios lo sabe. Ujú. Nosotros no podemos juzgar porque no sabemos si en el último minuto de su vida entregó su vida al Señor. Ujú. Entonces, usted a la persona, recuerde, el que ya pasa a la presencia de Dios, ya pasó, o lejos o cerca de Dios, al infierno o donde esté la persona. Lo importante es la persona que está en vida. Ujú. Y la persona que está en vida es importante darle esperanza sin mentirle. Entonces, al usted decirle a la persona, mi querido hermano, mi querida hermana, pues sé que es difícil, pero en cuanto a su pregunta, solo Dios sabe dónde está. A lo mejor al último momento esa persona pudo hacer profesión de fe. Si no hizo profesión de fe, nosotros sabemos cuál es la eternidad de las personas. Pero yo nunca menciono la palabra infierno en ese momento, porque la persona está pasando un proceso de luto, de duelo, de dolor. Lo que sí le digo a la persona es, solo Dios sabe dónde puede estar la persona, porque solo Dios sabe si la persona tuvo el momento para entregar su vida a Cristo en ese último momento. Y usted no le puede dejar, al decirle eso a la persona, lo que usted hace es que usted abre una puerta a esa persona para que esa persona quiera hablar con usted más. He visto personas que inmediatamente, no, pues lo sentimos mucho, se fue al infierno. No, y lo que hacen es que matan a la persona y matan la relación. Destruyen el puente que puede haber. Ahora, está la persona viva. A mí me interesa que esa persona sí conozca a Cristo. Sí, hermano, porque, por ejemplo, están el pasaje donde los dos que estaban crucificados con el Señor Sí, sí. y se arrepintió. Si no hubiera estado escrito, tal vez no lo creyéramos. Un momento y fue a la presencia de Dios. Cristo le prometió. Eso podría ser una esperanza para la persona. Sí, Y si la persona no es cristiana, hermano. y si la persona no es cristiana, he ahí, ¿sabes qué? La Biblia dice que va a haber una resurrección. Entonces, o sea, usted no le tiene que decir a la persona, va a haber una resurrección para condenación y otra para salvación, ¿verdad? Usted solo le dice a la persona, hay una resurrección. En una ocasión, Jesucristo, un amigo de Jesucristo se murió. Su nombre era Lázaro. Y Jesucristo dijo que no nos preocupáramos que aunque estuviera muerto, Lázaro vivirá por la eternidad. Pero que lo más importante es que entendamos que Jesucristo es la resurrección. Y Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo importante que yo le quiero decir a usted es que si usted cree en Jesús, usted pase lo que pase en su vida. No importa lo que pase en su vida, Jesucristo le promete que usted puede tener vida eterna. O sea que los problemas que tenemos en este mundo, las dificultades que tenemos, aquellas cosas que vemos imposibles, todo eso se va a acabar. Porque en la vida eterna las cosas cambian. Es Dios el que está con nosotros de ahí para allá en la eternidad. Entonces usted le está dando esperanza a la persona y usted le está evangelizando a la misma vez. ¿Con qué? Con las mismas palabras de Jesucristo. Yo soy la resurrección, yo soy la vida y así sucesivamente. Amén. Gracias, hermano. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver si tenemos un momento, una última pregunta. Si no hay, entonces vamos a dar por concluida la clase el día de hoy. Recuérdense que tenemos una tarea pendiente con ustedes. Se las dije el jueves, que es hacer un diálogo entre usted y una persona que no es creyente, y le pedí que tomaran 2 de las señales para hacer esto, ya sea que hagan 2 y si hacen una tercera les voy a dar puntos extras. Eso va a ser una parte bien importante de esta clase. Así de que si no hay más preguntas, vamos entonces a tener un momento de oración y vamos a poder continuar con nuestra noche, descanso, estudio, lo que ustedes tengan pendiente. Y les doy gracias por haber hecho el tiempo. Este jueves es Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos.
Para los que están en México, sabemos que normalmente allá no se celebra mucho el Día de Acción de Gracias, por eso es una celebración más de este lado, pero les damos gracias que hayan hecho el esfuerzo de conectarse con nosotros el día de hoy. Oremos porque ya en estos días están recogiendo las ofrendas para hacer la Navidad para los niños allá en Ensenada, en Nicaragua. Así que, Pastor Moisés, váyanse preparando. También al Pastor Bernardo, hermano Miguel, ¿dónde está? ¿Dónde se me quedó? Ahí está abajo. Vayan preparándose allá porque aunque no podamos ir el equipo que normalmente vamos en las Navidades, pero vamos a poder, vamos a cooperar siempre con las ofrendas para que ambas iglesias tengan la posibilidad. Y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por las iglesias de Tijuana, damos gracias a Dios por las iglesias de Ensenada. Damos gracias a Dios porque me di cuenta que Gaby también estuvo predicando en la conferencia de varones. Gaby, te felicito mucho, me dijeron cosas buenas de tu predicación en Tecate, así que, y creo que estuviste predicando en la iglesia este fin de semana, ¿verdad? Sí, hermano, el domingo prediqué en la iglesia del Pastor Bernardo. Muy bien, muy bien. No, felicidades. Y ahí está también el hermano Caín, que siempre está ahí apoyando también y predicando, así de que damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Me da gusto ver a Beto allá con usted, hermano Moisés. Es una bendición. Ahí póngalo a trabajar, que él sabe trabajar. Póngalo. Muy bien. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos. Y nuestros hermanos en Nicaragua, les mandamos un abrazo también. Y estaremos pendientes con Navidad para los niños en Nicaragua. Vamos a hacer una oración y vamos a quedar despedidos en este momento. Quisiera que alguna de las hermanas, de las mujeres, nos despidiese con una oración. ¿Qué les parece? Alguna de las hermanas. Hermana Leti, adelante. Gracias. Amado Dios y buen Padre Celestial, agradecemos tanto, Papito Dios, que tú nos permitas de una manera grande poder prepararnos, Señor. Bendigo la vida del pastor Oscar Chávez, Señor, y te pido que tú sigas respaldándolo, sigas guardándolo, sigas dándole esa sabiduría que comparte, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que somos un equipo en ti, no importando nacionalidades ni países. Gracias porque tu misericordia y tu gracia se está extendiendo de una manera poderosa. Usa cada uno de la vida de mis hermanos, Señor. Yo sé que tú tienes un plan específico para cada uno de ellos y que lo que estamos aprendiendo, Señor, sea en favor de tu pueblo, sea para edificación de tu pueblo. Señor, yo te pido que esta semana que viene sea una semana de bendición para la vida de mis hermanos, para la vida del pastor, para mi vida, Señor, que juntos podamos darte la honra, la gloria y la alabanza, Papito, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, hermana Leti, por la oración y a ponerse a hacer las tareas. Adelante. Bendiciones. Se les quiere.